Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. No os hablo muy fuerte porque aún es un poco pronto y creo que al lado aún siguen dormidos. Bueno, como podéis ver ya he desayunado y bueno, he hecho esas cosas que suele hacer la gente. Lavarse la cara, ducharse, etc. Me he vestido, me he puesto algo cómodo, pero me he vestido. Es importante vestirse, engañar al cerebro de que no estamos haciendo el vago en la cama. Y aquí tengo mi café. Lo primero que hago por las mañanas es coger mi libreta y hacer una lista de todo lo que tengo que hacer hoy. Y así, pues bueno, no siempre consigo hacerlo todo, es la realidad, pero al menos intento aprovechar al máximo el día. Bueno, aquí tengo mi lista de lo que tengo que hacer hoy. Es algo súper simple, no me esfuerzo en que sea súper bonito, pero intento que se entienda todo lo que tengo que hacer. Tengo clase de cosmología antes de comer, de la 1 menos cuarto hasta las 2 menos 10. Luego tengo descanso para comer, luego tengo clase de técnicas estadísticas de 3:20 a 4:20. Luego de 4:30 a 5:30 tengo clase de astronomía galáctica y luego tengo clase de astronomía desde el espacio y meteorología espacial, que básicamente ahora estamos analizando misiones espaciales. Y tengo que preparar una entrega haciendo como si hiciera una propuesta de CubeSat. Así que, como veis, tengo bastante trabajo que hacer. Así que nos ponemos manos a la obra. Bueno, os hago una pequeña actualización. Son las 9:10. He estado avanzando bastante con el TFM, aunque no todo lo que quisiera, porque mi ordenador esta mañana ha decidido que, bueno, que Anaconda se abría por multiplicado y directamente es que no se ejecutaba, no había manera, he tenido que reiniciar el ordenador 2 veces, así que, bueno, es lo que hay. Y voy a escribir un mail a mis tutores y luego continuaré con la entrega de mates. Hola de nuevo, son ya las 10:30 y eso significa que he acabado la primera tarea que tenía que hacer. Y estoy muy feliz porque sí, la he terminado, he mandado un mail con los resultados de lo que tenía que hacer. Así que la verdad me tengo que sentir orgullosa de mí misma, sí, seguro. Bien, ahora voy a pasar a hacer mi entrega de matemáticas hasta las 12:30 más o menos, porque luego tengo clase de cosmología, pero tengo que intentar avanzarlo al máximo porque es para el día 14 de diciembre. Y aunque parece que queden aún 2 semanas, tengo muchas cosas por en medio que hacer. Así que, ¡vamos allá! Por los que os preguntáis qué hacemos en física o qué utilizamos. Bueno, gran parte del tiempo la utilizo programando o haciendo simplemente gráficas porque, bueno, tampoco es que haga aquí grandes cosas, pero bueno, básicamente aquí tenemos el código del ejercicio que tengo que hacer para esta semana y, bueno, esto sería la parte como básica del ejercicio y ahora tengo que hacer la siguiente parte. Os hago update porque he estado bastante rato desaparecida. La verdad es que me he desesperado bastante haciendo esta entrega. Bueno, sigo en ella porque no es bastante fácil que digamos. Espero al final conseguir que me salga algo. Mira, sí, tengo pelos de científica loca. Bueno, más o menos tengo las gráficas que quería hacer hoy y bueno, a ver si consigo más o menos encaminar esta entrega de mates, bueno, de técnicas estadísticas, yo le llamo mates porque es asignatura como de matemáticas que hacemos en el máster. Y luego tengo clase de cosmología en media hora. Vale, os hago una actualización, estoy esperando a empezar la clase. Ahora ya me veis de nuevo. Pues eso, que estoy esperando que empiece la clase. Y bueno, he cogido un par de mandarinas, siempre a esta hora me da muchísima hambre, aunque en verdad sea pronto, son la 1 menos 10, pero llevo ya
un buen rato despierta y hace ya horas que he desayunado pues a las 7:30 más o menos, a la 1 menos 10, pues sí, tengo hambre. Sí. Por cierto, no juzguéis el desorden de mi habitación. Trato de que este vídeo sea lo máximo real posible. Voy a la clase de cosmología. La verdad que es la asignatura quizás más dura del máster a nivel teórico. Y bueno, ahora toca comer. Bueno, son las 2. En un rato comeré porque voy a esperar a mi madre que venga. Mientras tanto, depende del día, pues o bien miro vídeos o descanso o hago cosas tipo enviar mails, cosas que se me han quedado rezagadas de la mañana. He recibido un mail del TFM, tengo que mirar algunas cosas, así que creo que voy a aprovechar ahora y bueno, os voy contando. Bueno, ya he comido. Son las 3 menos 10, tengo clase en aproximadamente media hora. Estoy un poco cansada, la verdad, me he hecho... ¡Qué voz! Me he hecho un té y nada, ahora tengo 3 horas de clase. Bueno, en realidad son casi 3:30 porque hay los descansos y casi nunca se hacen descansos porque las clases pues... Entre unas cosas y otras, pues se acaban alargando unos minutos y al final haces una detrás de otra, así que bueno, es lo que hay. Ahora tengo técnicas estadísticas o mates, como lo llamo yo. Luego tengo astronomía galáctica y finalmente tengo astronomía desde el espacio y meteorología espacial. Son las 5:25. He acabado las 2 primeras clases, las clases de estadística, bueno, técnicas estadísticas y astronomía galáctica. Y bueno, ahora tengo un descanso de unos 10 minutos, normalmente es más corto, pero ya hemos acabado un poco antes. Y bueno, pues eso. Voy a coger algo para merendar y aprovecharé que esto, para dar ni que sea una vuelta por casa. Son las 7 menos cuarto. Y se han acabado las clases justo ahora. Creo que merezco un descanso. Lo que voy a hacer ahora es merendar algo, no sé si una pieza de fruta o frutos secos o algo así. Y voy a ir al gimnasio. Porque sí, chicos, es muy importante moverse o hacer algo dentro de lo posible. Yo no salgo de casa más que para ir casi al gimnasio, como quien dice. Pero si hay la posibilidad de moverse ni que sea un poco, a mí me ayuda muchísimo, sobre todo a poder dormir y a desconectar un poco la cabeza, porque es que si no estaría todo el día como sentada en una silla, como podéis ver. Así que nada, nos vamos. Son las 9 de la noche, he vuelto ya del gimnasio, me he duchado y bueno, estaba mirando un par de emails sobre un trabajo que tengo que arreglar un par de cosas. Así que bueno, voy a ir a cenar en breves y bueno, por la noche normalmente o bien veo vídeos de YouTube o quedo por Skype o bueno, o leo. No hago gran cosa a no ser que tenga que entregar algo urgentemente porque creo que hago suficientes horas al día de trabajo y la verdad estoy cansada. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como veréis es 100% real, aquí no hay postureo, quizás os aburra, quizás penséis vaya rollo, es demasiado real, pero bueno, ya habéis visto cómo es la vida en un día de un estudiante de astrofísica y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!